Primera Tesalonicenses capítulo 5. Para aquellos que no han estado aquí y no han escuchado los primeros 4 capítulos, casi y 5 y medio, porque la semana pasada paramos en el capítulo 5, versículo 15, les cuento que el apóstol Pablo visitó la ciudad de Tesalónica en Grecia y solo se pudo quedar allí 3 semanas, 4 semanas. ¿Por qué? Porque cuando los judíos religiosos se enteraron que Pablo estaba allí hablando de Jesús, lo querían atrapar para matarlo. Pero en ese corto tiempo que el apóstol Pablo estuvo con ellos, compartiéndoles el evangelio, les había enseñado cosas muy importantes sobre el cristianismo, especialmente que Jesús regresaría pronto por la iglesia. Pero como el tiempo que Pablo estuvo con ellos enseñándole fue tan corto, los tesalonicenses se quedaron con muchas dudas, de manera que tuvo la necesidad de escribirle 2 cartas para aclararle sus dudas y exhortarlos a continuar en la fe. Bueno, la semana pasada leímos y estudiamos los primeros 15 versículos del capítulo 5, como les acabo de decir. Entonces hoy vamos a continuar compartiendo desde el versículo 16, con las hermosas recomendaciones que Pablo les hace a los tesalonicenses y también a nosotros hoy, porque son cosas que hoy muy importantes para nosotros. Así que vayan conmigo a 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 16, y vamos a leer los primeros 7 versículos, desde del 16 al 22. Dice así: estad siempre gozosos. 3 palabras. Orad sin cesar. 3 palabras. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el espíritu. No menospreciéis las profecías. Examinadlo todo, retened lo bueno. Absteneos de toda especie de mal. Así que son 7 versículos, 42 palabras, lo cual son muy pocas palabras para 7 versículos. Pero yo creo que si obedecemos estas 7 recomendaciones que el apóstol Pablo nos hace aquí, viviríamos mucho mejor. Vamos a examinarlas. El versículo 16 dice: estad siempre gozosos. Pablo ordena a los tesalonicenses que estén siempre gozosos. Obviamente, si les ordena que estén siempre gozosos es porque sabía que había unos amargados en esa iglesia. Yo creo que toda iglesia tiene algunos amargados, especialmente en las iglesias denominacionales. ¿Vieron esas iglesias conservadoras? En algunas iglesias parece que enseñan a la gente que cuando más serio y amargado eres, más piadoso eres. Lo ves siempre con esas caras largas. En realidad asustan a la gente, porque los no creyentes que los ven piensan: si para ser cristiano debo ser un amargado, más vale me quedo como estoy, que disfruto más. La Biblia dice que debemos estar gozosos todo el tiempo. Pero la pregunta es, ¿qué significa estar gozoso? Gozoso, gozar, gozo. Bueno, ustedes saben que a mí me gusta buscar el significado de las palabras. El diccionario de español, Pequeño Larousse, dice que el significado de gozo es placer extremo proporcionado por la posesión de algo. También dice gozar de buena salud o de buen clima,
tener gusto en algo, disfrutar, complacerse, recrearse. En realidad, de acuerdo al diccionario Pequeño Larousse, el significado secular de la palabra gozar o gozo no tiene mucha diferencia con el significado de la palabra alegría. Estar alegre. Pero para nosotros, los cristianos, la diferencia entre una y otra cosa es muy grande, porque alegría es lo que sentimos cuando las cosas nos van bien. Pero cuando las cosas no nos van bien, la alegría se acaba, porque la alegría es un sentimiento condicional. El gozo es un sentimiento interno que el cristiano siente siempre. El cristiano siente ese gozo cuando las cosas están bien y cuando las cosas no están bien. El cristiano siempre puede gozarse, porque su gozo no se basa en las circunstancias, sino en Dios. Porque las circunstancias cambian, pero Dios no cambia. Para nosotros los cristianos, el gozo es parte del fruto del Espíritu que leemos en Gálatas capítulo 5. El gozo es parte del paquete que recibimos cuando aceptamos a Cristo Jesús como nuestro Dios y Salvador. Recibimos perdón de pecados, la salvación, el Espíritu Santo y la vida eterna con Cristo Jesús. De manera que el gozo es parte del fruto del Espíritu Santo que ya vive en nosotros. El gozo está implantado en nosotros, no es algo que viene y se va. Jesús en San Juan capítulo 15, versículo 11 dice: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. De manera que nuestro gozo viene del Señor. Y el Señor quiere que nosotros estemos siempre gozosos. Y si no sientes ese gozo espiritual, pídele al Señor que lo desarrolle en ti, porque el gozo del Señor ya fue implantado en cada uno de nosotros el día que aceptamos a Cristo Jesús como nuestro Dios y Salvador. Pablo dice: estad siempre gozosos. El versículo 17 dice: orad sin cesar. Esto no quiere decir que debemos estar constantemente en repeticiones de oraciones, porque Jesús en San Mateo capítulo 6 dice: y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabra serán oídos. Palabrería. La oración es nuestra comunicación con Dios. Es a través de una relación personal con Él. Y es a través de esa relación personal que tenemos con Dios en la cual vivimos cada minuto del día en una constante y fluida conversación con Dios. Ahora, también otra cosa, la verdadera oración es la actitud del corazón. Es presentarle a Dios los deseos del corazón. Y la verdadera oración es cuando nuestros corazones desean lo mismo que Dios desea. Eso significa orar en la voluntad de Dios. Jesús en los evangelios nos dio el mejor ejemplo de cómo y cuándo debemos orar. Él estaba en continua comunicación con Dios a través de la oración. Jesús siempre buscaba un lugar donde podía orar al Padre. Sus discípulos lo veían orar continuamente. Y estaban tan impresionados viéndolo orar que en San Lucas capítulo 11 le pidieron que les enseñara a orar. Y les enseñó lo que hoy conocemos, la oración del Señor o el Padre Nuestro. Pablo nos dice que debemos orar sin cesar, debemos orar continuamente. Ya les he dicho esto varias veces.
No se trata de que continuamente tienes que ir y ponerte en un rincón a orar, Señor, vengo en tu presencia y qué sé yo. No, estamos en la presencia del Señor continuamente. Nos levantamos en la mañana. Gracias, Señor, por el descanso. Señor, dame sabiduría, dame fuerza para este día. Vas en el auto, puedes ir hablando con Dios, en todo. Vas a tener que regañar a tus hijos, Señor, dame paciencia, que no se pierda la cabeza y que esto. En el trabajo, lo mismo, es una continua comunicación con Dios. Ahora, si tienes tiempo para ir un día a la semana con un grupo de personas a orar, gloria a Dios, pero hay gente que no puede. Así que podemos tener esa continua oración. Versículo 18. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Pablo aquí nos enseña que debemos dar gracias a Dios por cada cosa que nos... Perdón, me olvidé del no. Pablo aquí no nos enseña que debemos dar gracias a Dios por cada cosa que nos sucede, sino en todo. Lo malo no viene de Dios. Claro que Dios lo permite. Por lo tanto, a mí se me hace difícil dar gracias a Dios por todas las cosas malas que me pasan. Pero doy gracias a Dios en ellas y por lo bueno que puede darnos a través de lo malo que estamos pasando. Pablo en Romanos capítulo 8 dice que todo lo que ocurre en nuestra vida es bueno. Romanos capítulo 8, versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Cuántas cosas le ayudan a bien? Todas. Esa es la voluntad de Dios, que demos gracias en todo. No nos dice que nos quejemos de todo, sino que demos gracias en todo. Ustedes saben que este año, en enero, cuando estaba saliendo para ir al Perú, todavía no había dejado mi casa y me dio un ataque al corazón. Bueno, no le doy gracias a Dios porque me dio el ataque al corazón, pero le doy gracias, muchas gracias a Dios, porque me dio cuando todavía estaba en mi casa y no en el avión. E inmediatamente llamamos a la emergencia, en pocos minutos yo ya estaba en el hospital. Tenía un coágulo de sangre, lo destaparon y me pusieron un stent. Le doy gracias a Dios porque el viernes, antes de ayer, fui al cardiólogo y me dijo que estaba todo bien, que mi corazón no había sufrido ningún daño y que todo se ve bien. Claro, me dio análisis de riñones, de hígado ahora, de sangre, para ver si la medicina no me está dañando el hígado. Pero gracias a Dios estoy bien, me siento bien. No me dijo de que me tengo que cuidar en las comidas, así que gloria a Dios. Grace, sí me cuido en las comidas. Como carne roja un día a la semana. Y también le doy gracias a Dios porque me ayudó a valorar mucho más a mi familia y a la familia que tengo en Cristo, porque infinidad de hermanos me vinieron a visitar, gente orando en todas las iglesias, recibí llamadas de todas partes del mundo, de hermanos y hermanas que se habían enterado. Por eso sí le doy muchas gracias a Dios en todo. Luego en el versículo 19 dice, no apaguéis el espíritu. Uno de los puntos importantes que Pablo toca aquí es sobre el uso de los dones espirituales.
El apóstol Pablo en varias de sus cartas pone bastante énfasis en las prácticas de los dones espirituales. En realidad es el que más habla y enseña en la Biblia de las cosas del Espíritu. Y es triste porque hoy en día hay iglesias que tienen muy poco conocimiento sobre las cosas del Espíritu. Ahora, ese poco conocimiento sobre las cosas del Espíritu no es algo nuevo. Como podemos apreciar en las enseñanzas de Pablo, las iglesias del primer siglo también tenían poco conocimiento. Pablo a los Corintios les escribió 3 capítulos sobre el abuso de los dones espirituales. Aquí en 1 Tesalonicenses capítulo 5 les enseña a los tesalonicenses a que los usen, que mantengan vivos los dones del Espíritu. En los primeros capítulos de esta carta se puede apreciar que esta iglesia era una iglesia activa, amorosa, servicial, pero aparentemente no estaban practicando algunos de los dones espirituales. Y Pablo aquí los exhorta a que lo hagan. Ahora, cuidado, porque hoy en día hay gente que utiliza esta escritura para tolerar todo tipo de locura dentro del cuerpo de Cristo. En algunas iglesias motivan a la gente que anden gritando, corriendo de arriba para abajo por los pasillos de la iglesia, danzando y brincando. Bueno, esas son excusas vanas por falta de conocimiento de las Escrituras. Cuando le preguntas por qué lo hacen, te dicen, la Biblia dice, no apaguéis el espíritu. Sí, está bien, pero eso no es a lo que Pablo se refiere aquí. Porque si leyeran 1 Corintios capítulo 12, 13 y 14 en contexto, allí Pablo enseña sobre los dones del Espíritu. Y pueden leer esos capítulos en su casa para no tener dudas sobre los dones espirituales, porque allí Pablo habla sobre los dones y cómo practicarlos, en orden siempre. Versículo 20, no menospreciéis las profecías. El mandato de no apaguéis el espíritu y no menospreciéis las profecías, de la manera que el apóstol Pablo lo escribe, yo creo implica que los tesalonicenses eran culpables de ambas cosas. Aparentemente la iglesia de Tesalónica necesitaba un avivamiento espiritual. Pablo se opone a esta actitud de ellos de no practicar los dones espirituales y los motiva a practicar esos dones y a no menospreciar las profecías, siempre que sean cosas bíblicas. Por supuesto, siguiendo los consejos del mismo Pablo en 1 Corintios, como les decía, capítulo 12, 13 y 14. Ahora, también es posible que estuvieran abusando de los dones del Espíritu. Es posible que estuvieran mal usando los dones espirituales para atraer la atención de la gente. Eso es muy común hoy en día. En algunas iglesias hoy en día ponen más énfasis en la práctica de los dones espirituales y en la música, o sea, en la alabanza, que en la enseñanza de la palabra de Dios. Y con eso no quiero decir que no debemos poner atención a los dones y a la alabanza. Lo que quiero decir es que eso no debe ser prioridad en la iglesia. La palabra debe ser la prioridad. El salmista, en el Salmo 138:2 dice, me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre, y tu palabra sobre todas las cosas. La palabra de Dios sobre todas las cosas, inclusive sobre su nombre. Si ponemos más atención
a otras cosas y mal usamos los dones, el espíritu se puede apagar. Por eso en el versículo siguiente dice, versículo 21, examinadlo todo, retened lo bueno. Pablo nos exhorta a que examinemos todo lo que vemos y escuchamos. No se dejen llevar por todo lo que ven en algunas iglesias, lo que escuchan en la radio o lo que ven en la tele de ciertos televangelistas. Muchos dicen barbaridades. También examinen lo que sale de la boca de su pastor. Sí, examinen todo. Escuchen, tomen notas y luego lean su Biblia y comparen lo que él dijo con lo que dice la Biblia. ¿Saben una cosa? Es bíblico. Mucha gente cree todo lo que sale de la boca del pastor por el respeto que le tienen, pero muchos dicen barbaridades. Pablo dice en Hechos capítulo 17, dice que los de Berea eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, porque recibían la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. De manera que Pablo les enseñaba y ellos iban a la casa a revisar en sus Biblias si lo que Pablo les decía era verdad. Aquí dice, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno. Ahora, para ponerle un poco de actualidad a esto, si alguien me viene a dar una profecía diciéndome que voy a ganar 10 millones de dólares en el loto, tengo que examinarlo. Voy, compro unos billetitos, unos cuantos billetitos del loto para ver si es verdad. Y si gano, gloria a Dios, la profecía era verdadera. Pero si no gano nada, el que me dijo eso fue un falso profeta, y la Biblia dice que tengo que agarrarlo a pedradas, como hacían en el Antiguo Testamento. No, nosotros no examinamos todo de esa manera. Nosotros vamos a las Escrituras y allí examinamos si lo que escuchamos es verdad. Nuestro parámetro es la Biblia, nuestra única guía para ver si lo que dicen es verdad, es la palabra de Dios. Pablo dice, examinadlo todo, retened lo bueno. Quedémonos con lo bueno. No todo lo que escuchas es bueno para ti. Retén lo que es para ti y desecha lo que no te corresponda. Desecha lo malo. Y les voy a dar otro ejemplo chiquito. Cuando te invitan a comer una carnita asada a la parrilla y te dan una costillita que está a punto y súper sabrosa, ¿qué haces? ¿Te comes todo? No, solo comes la carne, el hueso, la grasa lo desechas. Pablo dice aquí, examinadlo todo, retened lo bueno. Pero cuidado, examina todo lo que sabes que no es pecado. El pecado no tiene necesidad de examinarlo, simplemente no peques. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo en eso? Versículo 22. Absteneos de toda especie de mal. Absteneos. Abstenerse significa no hacer algo, renunciar al derecho de hacerlo. Eso es abstenerse. Y especie de mal quiere decir todo lo que es malo. En otras palabras, ni te atrevas a hacer lo malo, cristiano. Por supuesto, ningún santo debería permitir en su vida ninguna cosa que otros podrían entender mal o criticar. Ahora, como cristianos,
no podemos evitar todo lo malo porque vivimos en un mundo pecaminoso. Sin embargo, debemos asegurarnos de no darle al enemigo un lugar de donde aprovecharse. Debemos evitar situaciones donde podamos ser tentados y donde podamos dar un mal testimonio. Por ejemplo, si yo entro a un restaurante a comer y en vez de sentarme en el dining, en el comedor, me siento en la barra de la cantina junto a los borrachitos que están tomando sus tequilitas, voy a hacer un mal testimonio. Los que me vean, aunque yo no lo haga, van a creer que también estoy bebiendo mis tequilas y mis cervecitas heladas. Debemos ser prudentes y no acercarnos al mal. Debemos abstenernos de todo lo que nos pueda causar la caída o ser mal testimonio para los demás. Y cuidado, cada uno de nosotros conoce sus debilidades. Cada uno de nosotros sabe muy bien y con qué podemos caer. Debemos tener mucho cuidado. Debemos abstenernos de todo mal. Porque cuando nosotros pecamos, apagamos el espíritu que habita en nosotros. Y la Biblia dice que el pecado nos separa de Dios. Ahora, yo sé que si obedecemos estos 7 versículos que acabamos de leer, no apagaremos el espíritu. Por eso Pablo lo agregó aquí en el mismo contexto. Y por supuesto hay otras razones por las cuales podemos apagar el espíritu, y todas tienen que ver con nosotros. Todas las razones dependen de nosotros. Una de las razones por la cual podemos apagar el flujo del espíritu en nuestras vidas es por ignorancia. El poco conocimiento de la palabra de Dios hace que seamos engañados fácilmente. Pablo en 1 Corintios capítulo 12 dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Hay denominaciones cristianas que enseñan que los dones espirituales pararon cuando murió el último apóstol. Eso sabemos que no es correcto. Los dones espirituales han estado vigentes a través de la era de la iglesia. Cada avivamiento que hemos tenido a través de la historia de la iglesia han ocurrido porque Dios ha usado a gente llena del Espíritu que han orado, han ayunado y le han pedido a Dios que derramara su Espíritu. Nosotros aquí tenemos el caso del avivamiento que ocurrió en los años 60, 70 y 80 en nuestra área, aquí, en Costa Mesa, Newport Beach, Huntington Beach, Laguna Beach. Cuando Dios derramó su Espíritu en este área aquí en el condado de Orange, y miles de hippies vinieron al Señor, salvando así una generación de jóvenes perdidos. Derivado de ese avivamiento, hoy tenemos al movimiento Calvary Chapel, donde Dios usó a un hombre lleno del Espíritu, usó al pastor Chuck Smith para comenzar un movimiento revolucionario. Y por ese movimiento que comenzó en el Espíritu años atrás, hoy tenemos miles y miles de iglesias en todas partes del mundo enseñando como nosotros la palabra de Dios de Génesis a Apocalipsis. Porque un hombre lleno del Espíritu obedeció a Dios y no apagó el Espíritu. Un hombre que no se dejó llevar por las vanas enseñanzas de las iglesias de la época que decían que los dones del Espíritu estaban muertos. Otra de las razones que podemos apagar el Espíritu es cuando nos comparamos con los demás y quisiéramos ser como los demás. En 1 Corintios capítulo 12, Pablo dice que en la iglesia tenemos diferentes dones.
Dice así: además el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja,